Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de vuelta. Yo soy Mariana y bueno, hoy les traigo una presentación sobre uno de los temas más importantes de la psicología junguiana. Bueno, todos son importantes, pero bueno, este es alguno de los que suele hablarse más en YouTube y en muchas redes sociales, que es específicamente la sombra, y bueno, también voy a hablar sobre la persona, que son estos dos conceptos. En esta presentación no me voy a enfocar mucho al concepto de la sombra, o sea, se las voy a explicar a grandes rasgos para que ustedes puedan entender qué es, de qué se trata, cómo es que se vincula con el yo, se relaciona con la persona, ¿sale? Pero bueno, quiero enfatizar más el tema de la persona porque, bueno, pienso que es importante que podamos entender bien en qué consiste este concepto y de qué manera nos influye en nuestra personalidad, en el día a día. Para esto, bueno, tengo varios temas que voy a ir tocando a lo largo del video. Algunos de ellos sería precisamente cómo se da este contraste y esta dualidad entre la sombra y la persona. También me gustaría hablarles un poco sobre las funciones de la persona, cómo es que se da esta identificación del yo con la persona y también los orígenes y el desarrollo de la misma. Al final del video les voy a explicar un poco cómo se va a dar esta integración de los opuestos, que sería la sombra y la persona. ¿Sale? Entonces, bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar revisando el día de hoy en este video. Y bueno, ya saben que en la caja de descripción dejo un index para que ustedes vayan revisando punto por punto, si hay algo que ya lo sepan, pues que lo puedan saltar, o si algo que no entendieron bien, pues igual, ¿no? Para que puedan ir exactamente a la parte que a ustedes les interesa. Para empezar, habría que entender que la psique va a estar compuesta de muchas partes, de varios centros de conciencia. Y precisamente a estas partes serían entendidas como un conjunto de subpersonalidades. Entre estas subpersonalidades podemos destacar, por ejemplo, los complejos inconscientes, entre los cuales los más importantes serían el complejo materno y paterno. También estaría, por ejemplo, ahí el complejo del yo. También estarían estas constelaciones arquetípicas, imágenes, o sea, una serie de contenidos, los cuales se van a ir separando o dividiendo en el transcurso de la vida. Entre estas subpersonalidades se encontraría también la persona y la sombra. Y lo que va a ir pasando es que, bueno, en el inicio de la vida es una totalidad, pero conforme va pasando el tiempo o nos vamos desarrollando, esta totalidad se va a ir como separando, se va a empezar a diferenciar una de otra, de modo que ciertas partes o ciertas subpersonalidades van a permanecer en la conciencia del yo, en tanto que la mayor parte, esa va a irse hacia lo inconsciente. La sombra es considerada el otro lado del yo, porque todas estas partes o rasgos psicológicos que de algún modo son suprimidos o rechazados, precisamente van a caer en la sombra. Este rechazo se va a dar específicamente porque está generando una cierta disonancia cognitiva o emocional, de modo que normalmente aquí estarían cayendo todas esas cualidades inmorales o cualidades que tienden a ser desagradables para la sociedad y por consiguiente para uno mismo. Estos rasgos que son indeseables, por llamarlos así, tendemos siempre a mantenerlos escondidos, a mantenerlos ocultos de los demás, pero también de uno mismo.
son esos aspectos que no te gustan de ti y que prefieres mantener precisamente en la sombra o en la oscuridad. Pero también como no hay un conocimiento del yo, de esta sombra, puesto que el yo no se da cuenta de que existe o raramente se llega a dar cuenta, entonces digamos que toda su actividad se va a llevar a cabo debajo de la superficie, es decir, en la oscuridad o en lo inconsciente. También, por ejemplo, Jung, él refería que precisamente la sombra podría ser lo equivalente a esta noción del id o del ello de Freud, en donde básicamente está haciendo prácticamente la misma función. Ahora también otra cosa, el yo no puede experimentar directamente a la sombra. Esta, digamos que puede hacerse medianamente consciente de esta sombra a partir de la proyección hacia otros. Por ejemplo, si hubiera algún rasgo o característica que no te gusta o que te molesta o que te incomoda de otra persona, pensemos, por ejemplo, no te gusta el egoísmo. Entonces, tú cuando lo ves en otra persona, pues tú reconoces ese rasgo como un rasgo que no te gusta, como un rasgo que no, que es molesto para ti. Entonces, normalmente aquí lo que estaría sucediendo es que precisamente tú estás proyectando esa sombra en el otro. De modo que a partir de la proyección es que podemos hacernos conscientes de esta sombra. Y es la manera en la que podemos experimentarla de manera más directa. Estos contenidos y cualidades que van a ser parte de la sombra van a ser seleccionados en el proceso del desarrollo del yo. Todos esos contenidos que de alguna manera son rechazados por el yo, entonces todo eso se va hacia la sombra. Por otro lado, aquellos otros que puedan ser compatibles con el yo y que de alguna manera son afines también a este yo, entonces van a formar parte tanto de la conciencia del yo como de la persona. Habría que entender que tanto la sombra como la persona son figuras ajenas al yo, es decir, no pertenecen directamente al yo, sino que están separados de este. Es decir, sí pertenecen, son parte de la psique, sí están junto a una personalidad consciente, pero están siendo independientes del yo. Hay un individuo público que es el que mostramos, es el que dejamos ver en la sociedad. Bueno, precisamente este individuo público es lo que Jung llamó la persona. Es más acorde o más o menos acorde a la conciencia del yo, porque también está reflejando nuestra identidad psicosocial. Aquí lo que va a suceder es que el yo se va a sentir más cómodo o más a gusto con la persona, puesto que tiende a ser más compatible con esta. Por cuestiones de orden social, ¿no? Por normas, por ciertas costumbres sociales, es que es más fácil para el yo adaptarse a la persona, por precisamente esta cuestión de compatibilidad. Sin embargo, la sombra esa va a permanecer escondida y de vez en cuando a veces se llega a asomar. Por estas razones que precisamente el yo no siempre o casi nunca es consciente de ella, puesto que la mayor parte del tiempo está escondida. La persona sería precisamente lo que es lo opuesto a la sombra. Y precisamente este nombre de la persona Jung lo tomó de estas máscaras en la antigüedad, que son las máscaras que utilizaban los actores. Así es como las llamaban. Y obviamente lo que ellos hacían era representar un papel o representar un personaje.
Entonces, precisamente esta es como la función de la máscara, ¿no? El que tú seas capaz de representar un personaje. O sea, tú no te muestras como eres. Tú lo que muestras es solamente una imagen o un personaje. La persona es precisamente un constructo psicológico y social. Y una de sus funciones es que tú desempeñes un rol. O sea, está para que desempeñemos roles que propiamente van a estar vinculadas hacia los estereotipos sociales y culturales. Esto, por ejemplo, se puede ver muy claro cuando en ciertos ambientes sociales nosotros tenemos que asumir ciertos roles o ciertas actitudes que de alguna manera van a dirigir o a orientar nuestra conducta a ser de determinada forma. Es decir, estas actitudes están guiándote para que tú tengas cierto comportamiento en ciertos ambientes o en ciertas situaciones. Para entender un poco mejor qué es esta actitud, sería definida algo así como un rasgo de carácter. Esta actitud lo que va a ir pasando es que en tanto más perdura, más se va a ir como reforzando o más se va a ir arraigando. Y es que esto lo va haciendo, por un lado, a través de las exigencias del medio, que cada vez lo va a ir exigiendo más y más y más. Y por otro lado, pues esta misma exigencia va haciendo que se vaya volviendo cada vez más habitual a la persona. O, pues sí, a la persona específicamente. Y bueno, pues igual como lo refiere la teoría del conductismo, ¿no? En donde empieza a haber un reforzamiento del ambiente para que esta actitud o esta conducta se pueda arraigar más, es decir, que se pueda reforzar o aumentar la probabilidad de que siga apareciendo. Entonces, cada vez esta actitud se va a ir imponiendo cada vez más en la persona. ¿Me explicó? Y bueno, pues esto también, por ejemplo, a veces se ve cómo el individuo tiene que arreglárselas para vivir en dos ambientes distintos. Esto se ve mucho en, por ejemplo, la gente que vive en ciudades, en donde tiene que adaptarse o tiene que adquirir dos actitudes distintas o tres actitudes distintas, porque está en ambientes diferentes. Pensemos un poco en, por ejemplo, en la esfera privada, que sería el círculo doméstico, en tu casa, con tu familia. Tú adquieres ciertas actitudes cuando estás con ellos. Pero, por ejemplo, cuando tú estás en el trabajo o en la escuela, no siempre puedes adquirir estas actitudes, sino que tú tienes que adaptarte a estas exigencias de estos otros medios. De modo que allí va a empezar a predominar otro tipo de actitud. Normalmente siempre pasa de que hay alguna en donde el yo se va a sentir más identificado o con la cual va a ser más compatible. Ahora, hablando un poco sobre la identificación del yo con la persona, esto va a ser algo frecuente. O sea, es frecuente que el yo se acabe identificando con ella. Cuando hablamos del término de identificación, esto va a significar que es, digamos, una habilidad que va a tener el yo para poder como absorber o unirse a ciertos objetos, a ciertas actitudes, a ciertos personajes del exterior. Y es que esto es un proceso que se va a ir dando de manera más o menos inconsciente, en donde muchas veces el individuo empieza a imitar comportamientos de otros. Normalmente el individuo en sí, el individuo que lo está haciendo no se da cuenta, no está
no está consciente de esta imitación que está haciendo hacia otro individuo. Pero los que sí lo notan es la gente que está a su alrededor, porque ellos sí pueden ver cómo es que se está como mimetizando. O sea, el yo va a ser permeable a las influencias que haya del medio ambiente. Es decir, el yo es vulnerable. Es vulnerable porque va a empezar a filtrarse una serie de información o una serie de contenidos en este. Esto podría verse, por ejemplo, simplemente con nuestro nombre, ¿no? O sea, el hecho de que tú aprendes tu nombre, aprendes también el sonido de tu nombre y poco a poco tú vas adquiriendo más información de quién eres tú. Es este aprendizaje del yo. Entonces, por decir, en mi caso, ¿no? O sea, yo me llamo Mariana, yo soy psicoterapeuta, yo nací en la Ciudad de México, mi historia es tal, o sea, todas estas cosas que vamos adquiriendo son aprendidas, de modo que nos acabamos convirtiendo en lo que aprendimos. Y también esto va causando otra cosa, porque digamos que la persona que es todo este contenido aprendido empieza a predominar, en tanto que el verdadero yo o el yo real, por decirlo así, ese cada vez empieza como a oscurecerse más, cada vez empieza como a desaparecer más de la conciencia. Y aquí lo que acaba sucediendo es que uno queda dependiendo completamente de la persona. O sea, uno acaba dependiendo de todos estos conceptos, de todos estos aprendizajes que fuimos adquiriendo en el transcurso de la vida, porque a final de cuentas, esta persona es la que nos está dando identidad o la que nos está dando un sentido de pertenencia o de valor incluso. Pero lo que sí va a suceder es que normalmente van a haber fluctuaciones. O sea, habrá momentos en que estas fluctuaciones van a ir por un lado hacia el verdadero yo y por otro lado hacia la persona. O sea, tampoco es algo estático, pero sí va a haber una tendencia superior hacia el lado de la persona, pues porque por toda esta cuestión, ¿no? De tanto social como esta identificación que hay del yo con ella. Ahora, hablando un poco sobre los orígenes o las fuentes de la persona, aquí Jung, él encontró que hay dos fuentes. Por un lado estarían las expectativas y las exigencias del ambiente y por otro lado serían las ambiciones y aspiraciones sociales del individuo. Básicamente en las expectativas y exigencias del ambiente, aquí lo que debe de pasar es que, bueno, para que la sociedad pueda alcanzar cierta influencia en el individuo tiene que estar dispuesto a aceptar los roles que le está ofreciendo la sociedad. Y también, no solamente lo que le ofrece, sino también lo que le exige. Entonces, esto de alguna manera estaría generando algo así como un acuerdo implícito entre el individuo y la sociedad, ¿no? En donde estos dos se ponen de acuerdo para que la persona pueda irse afianzando o pueda irse formando en el transcurso de la vida. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre las ambiciones y las aspiraciones sociales del individuo, aquí va mucho relacionado hacia la cuestión de la identificación, porque normalmente se va a buscar más la identificación con todo aquello que nos represente fama o que nos represente prestigio o estatus o reconocimiento social. O sea, esto
Esta identificación siempre se va a dar más fácil, por ejemplo, con alguien que consideramos que es una celebridad o, por ejemplo, un hombre de negocios exitoso, que con un barrendero, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí lo que acaba pasando es que en tanto más prestigioso sea ese papel, más identificación vamos a sentir hacia el mismo. O sea, la tendencia a la identificación va a ser mayor. Otra cosa aquí que suele darse es que precisamente muchas veces va a haber una lucha entre el yo y la persona, porque digamos que los dos están buscando cosas diferentes. O sea, por un lado, en el yo va a existir un impulso un impulso hacia la autonomía o hacia la individualidad, pero también va a haber otra parte del yo que va a estar más arraigado hacia la persona, porque también va a estar buscando cierto reconocimiento, ¿no? Va a estar buscando que haya una relación o una adaptación hacia el mundo de los objetos. Entonces, aquí empieza a darse algo así como, pues sí, una lucha, una fricción dentro del propio yo, porque estas tendencias que son contrarias, pues por un lado, ¿no? Estaría buscando lo que es la individualidad y la separación, pero por el otro lado también lo que se busca es esta relación y este sentido de pertenencia. Ahora quiero hablarles un poco sobre cómo se va dando el desarrollo de la persona. Y bueno, pues para esto hay que entender que en el desarrollo de la persona va a influir mucho lo que se puede observar en los otros. Esto es lo que normalmente llama la psicología el aprendizaje vicario y tiende a verse muy claramente en los niños, por ejemplo. Vamos a pensar en un niño. Un niño observa a sus otros compañeritos o a otros niños. Ellos se dan cuenta qué clase de comportamientos tienen una recompensa y cuáles no. Entonces lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a imitar estos comportamientos que de alguna manera él está notando que generan recompensa o digamos que se está reforzando ese comportamiento. Este tipo de comportamiento en los niños también se puede ver claramente en la familia, en casa, en donde, por ejemplo, la niña tiende a veces a imitar a la mamá. Entonces lo que hace es que puede empezar a ponerse su ropa o los zapatos o se maquilla porque ve que su mamá lo hace. Esto también a veces pasa con los niños, ¿no? Los niños también están probando y puede pasar que también hagan que tengan este tipo de comportamientos, de probarse la ropa de la mamá, etc. Y es que también precisamente la ropa está representando a la persona. También, por ejemplo, en el caso de los niños también van a estar presentando este tipo de conductas, pero distinto. Es decir, muchas veces van a estar imitando o copiando a lo que haría su papá o su hermano mayor o otros hombres que tengan por allí cerca. Y pueden estar emulando comportamientos como, por ejemplo, no sé, el cómo se pone la gorra el papá. O por ejemplo, cómo se relaciona con otros hombres, ¿no? Que a veces son fanfarrones, por ejemplo, si ven que escupe, pues también el niño lo va a copiar. Entonces, así es como poco a poco también la persona va a empezar a desarrollarse desde una edad temprana. Cuando se da el desarrollo de la persona, también puede existir la posibilidad de que haya peligros potenciales. Estos peligros potenciales sería, por un lado, que existiera la sobreidentificación con la persona.
Esto significa que, por ejemplo, hay una preocupación excesiva por querer agradar y adaptarse al mundo social. Es decir, yo me llego a convencer de que yo soy esto que estoy presentándole a la gente y yo no soy nada más que esto que estoy mostrando. Es decir, mi persona es la totalidad de mi personalidad y no es así, evidentemente. Por otro lado, otro de los peligros que también suele suceder aquí es la posesión por el ánima o el ánimos. Aquí lo que sucede es que el individuo empieza a ocuparse exclusivamente de su mundo interior. O sea, solamente se enfoca en sus pensamientos, en sus emociones, en sus fantasías, en sus impulsos, o sea, en todo lo que está dentro de él, pero no le presta nada de atención al mundo de afuera. Es decir, él solamente se va a identificar con este mundo interno, con sus fantasías, con sus deseos, con todo esto, pero es completamente ajeno a lo que está pasando afuera, en el mundo exterior. Y aquí lo que acaba pasando es que esta persona normalmente se va a empezar a mostrar de manera como desconectada, ¿no? Como insensible incluso, ¿no? Desconsiderado con los demás, puesto que nada de eso importa. Lo único que importa es su mundo interior. Y bueno, pues esto solamente va a cambiar en el momento en el que los mismos golpes de la vida le hagan volver a poner los pies en la tierra y lo hagan salirse de ese mundo interno para volver a enraizarse en el mundo real. Hay una etapa en la vida en donde el desarrollo de la personalidad se vuelve complicada y esa etapa es precisamente la adolescencia. Porque, bueno, pues por un lado, en el adolescente, digamos que el mundo interno está demasiado estimulado. Es decir, está muy activo, hay muchos impulsos, hay muchas fantasías, hay muchas emociones, hay ideologías, o sea, hay una serie de contenidos que están allí todo el tiempo moviéndose de manera activa, pero también por otro lado van a estar esta presión de los grupos, o sea, los grupos a donde él quiere pertenecer, pues ellos también cargan con su propia ideología, con sus propios códigos de conducta, etcétera. Entonces, bueno, ahí empieza a darse como una especie de fricción, ¿no? Entre el mundo interno y también las exigencias del mundo externo. También al mismo tiempo, el adolescente le van a ir pasando otras cosas, o sea, el adolescente normalmente se vuelve muy egoísta. Él solamente piensa en él, en satisfacer sus deseos, sus impulsos y lo demás no le importa. O sea, no le importa el mundo que lo rodea, mucho menos le importa su familia. Y es que él está viviendo como en su propia fantasía de omnipotencia. Pero bueno, esto es algo natural y es normal que suceda en la adolescencia. Aquí más bien habría que prestar más atención cuando, por ejemplo, pasa todo lo contrario, en donde el adolescente empieza a prestar demasiada atención a las expectativas que tienen los adultos de él. Y es que aquí lo que acaba pasando es que acaba convirtiéndose como en un clon o en una copia exacta, pues, de sus papás. Porque están tan adaptados a las exigencias que pueda tener su familia o la cultura
que no se dan oportunidad a desarrollar su identidad personal. Entonces, solamente son versiones miniaturas de los papás, pero no son ellos, ¿sale? Y a esto se le podría llamar como una adaptación prematura de la persona. O sea, la persona se tiene que ir formando poco a poco, con el paso del tiempo. No de una manera como tan intrusiva como sería aquí, ¿no? Una persona adecuada va a ser aquella que va a ser capaz de poder adaptarse, de poder desenvolverse en un contexto social de manera apropiada, pero también sin que pierda o que sacrifique su propia personalidad o su propia autenticidad. O sea, que él pueda mostrarse con una personalidad genuina, ¿no? Que él pueda ser capaz de desenvolverse con más naturalidad, ¿no? Sin que haya como fingir, ¿no? El ser algo que no soy por quedar bien con los demás. Esto obviamente de la persona adecuada va a ir variando en el transcurso de los años, con la edad, en las diferentes etapas de la vida. Porque a veces puede suceder de que las personas vamos cambiando, ¿no? O los individuos vamos cambiando. Entonces puede verse, por decir, una persona que toda su vida se ha mostrado como alguien muy extrovertido, como alguien muy sociable, como una persona pues que le encanta andar, no sé, en fiestas, en reuniones, en todo este tipo de ambientes. Bueno, pues a lo mejor al crecer, no sé, cuando tiene unos 50 o 60 años, resulta que empieza a volverse introvertido. O sea, cambias, no permaneces todo el tiempo igual. O sea, va a ser dependiendo de las etapas, de las fases. Y es que, bueno, también lo cierto es que con el avanzar de la edad es que uno se va dando cuenta de la importancia de una persona auténtica, ¿no? De una persona que es honesta, que es genuina, que es sincera consigo mismo. Y también por otro lado, pues también uno va notando lo que es estar como completamente identificado con la persona, ¿no? Cuando eres inconsciente de quién eres tú y se da solamente esta identificación con la persona o con la máscara. Ahora, también hay que entender que la persona no es solamente el producto de la interacción que va a tener con los objetos del mundo, o sea, con los otros, sino que también aquí va a implicar aquello que el individuo proyecta a esos objetos, ¿sale? Y es que por un lado está como esta tendencia de querernos adaptar, y también lo que nosotros estamos percibiendo de los demás. Pero muchas veces el individuo en sí puede ser como muy diferente a lo que nosotros estamos percibiendo de él. Y también incluso él puede pensar que está proyectando algo distinto a lo que nosotros estamos viendo. Y es que también lo que va sucediendo aquí es que en la persona se van entretejiendo proyecciones. Estas proyecciones normalmente son originadas en complejos. Por ejemplo, en el caso del complejo materno y paterno, suele suceder que a pesar de que tú creces, a pesar de que tus padres ya no están, estos complejos siguen de alguna manera causando efecto en ti. Entonces, por decir, a ti te decían que fueras buen niño o buena niña. Y entonces cuando tú creces, sigues conservando estos comportamientos. Es decir, quieres seguir preservando estas conductas de esos años, a pesar de que tú ya te encuentras en otros ambientes.
pero es como si tú estuvieras todavía en ese ambiente familiar, en ese ambiente de tu infancia. Entonces, estos complejos de alguna manera siguen afectando en el transcurso de la vida. O sea, no se quedan solamente en cierta etapa, sino que los venimos arrastrando, ¿no? Y los preservamos por mucho, mucho tiempo, ¿no? A veces por toda la vida incluso. Hay que entender también que el núcleo arquetípico del yo no cambia a lo largo del tiempo, pero lo que sí se va a ir modificando es la persona. O sea, la persona va a ir sufriendo una serie de transformaciones a lo largo de la vida. Y es que esto va a depender, por un lado, de la percepción que pueda estar teniendo del medio ambiente y por otro lado también de las habilidades que pueda ir desarrollando el yo consigo mismo y también que va desarrollando con el entorno. Entonces, bueno, estos cambios se pueden ver precisamente en cómo se van dando estas diferentes fases de la vida. Por decir, de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a lo mejor, no sé, a la mitad de la vida. Y también cómo se va dando esa transición hacia la vejez. Un yo competente va a responder y adaptarse a los retos conforme se los vaya poniendo el ambiente. Es decir, que por un lado va a ir haciendo modificaciones de su propio concepto y por otro va a ir haciendo también estas modificaciones en cómo se presenta la persona. Entonces es por esto que muchas veces vemos cómo la gente va cambiando con el tiempo. O sea, vemos que se empiezan a vestir de una manera diferente, que se peinan de una manera distinta, o que, por ejemplo, no sé, el tipo de carros que se van comprando o el tipo de casas donde viven. Porque pues no es lo mismo a lo mejor ser soltero, allá casarse o tener una familia, ¿no? O por ejemplo, cuando eres estudiante, te arreglas de cierta manera, o cuando eres profesionista, ya te muestras de otra manera. O sea, todo esto está revelando esas transformaciones en la persona y estas adaptaciones que va haciendo el yo con el medio, con el entorno y que va generando en la propia persona. También hay que entender la cuestión como de los roles, porque aquí hay roles que van a ser asignados desde la infancia. Y precisamente estos roles van a ser asignados por las familias, especialmente por los papás. Y es que aquí se empiezan a dar ciertas dinámicas familiares que ocurren, en donde estos roles van a ir generando mucha influencia en el niño. Y como les decía hace rato, ¿no? Esta influencia de ese rol va a irse arrastrando a lo largo de la vida. O sea, van adoptando ese mismo rol en la adultez. Algunos ejemplos de esto podría ser, por decir, un niño, el niño travieso. Entonces, toda la vida o desde que era niño es que es muy travieso. Entonces, cuando crece, este niño travieso sigue siendo travieso en adulto, porque sigue haciendo bromas, sigue haciendo travesuras. También, por ejemplo, se ve mucho en esta cuestión de la femme fatale, ¿no? En donde es una niña, pues, que ella desde pequeña estaba acostumbrada a, pues, a coquetear, estaba acostumbrada a seducir incluso. Y entonces al crecer sigue manteniendo este rol. También, por ejemplo, el orden de nacimiento de los hijos también implica un rol. O sea, no es lo mismo el hijo mayor al hijo menor, en donde normalmente al hijo mayor le implica que tenga que desarrollar una mayor responsabilidad, porque es el mayor, ¿me explicó? Igual, por ejemplo, la oveja negra de la familia, que es el que lleva o el que carga la sombra de la familia. O sea, aquí lo que acaba sucediendo es que
Al niño se le asigna un rol y ese rol lo acepta y ese rol lo hace suyo. Para explicarles sobre la integración de la sombra y la persona, primero habría que entender que estos dos aspectos en realidad son las polaridades del yo que se van a encontrar en la psique. Aquí lo que estamos buscando es que haya una integración de la polaridad o de este par de opuestos. Una integración o lo que también Jung estaría llamando un proceso de individuación. Esta integración de las polaridades va a depender de qué tanto nosotros somos capaces de aceptar esos aspectos o esos rasgos o esas características que normalmente nosotros no aceptamos, que normalmente nosotros rechazamos y que no pertenecen a la imagen de la persona. Es decir, que no pertenecen a esta imagen del ideal o de lo que nosotros o la sociedad considera que es lo ideal. Es decir, aquí entra precisamente el trabajo con la sombra, que es por un lado hacer consciente lo que está en la oscuridad y aceptarlo para que pueda haber una integración de la misma. Para que pueda darse esta integración, tendríamos que lograr crear una distancia psicológica entre el yo y estas polaridades. O sea, crear una distancia entre el yo y la sombra y una distancia entre el yo y la persona. Crear esta distancia psicológica entre estas polaridades, el objetivo de esto es crear precisamente una unidad o una unión de estos opuestos. Y para esto se va a requerir de un tercer factor o una tercera fuerza, que sería una fricción o un conflicto entre estas dos. Este conflicto va a dar lugar precisamente a que haya una crisis y eventualmente a partir de esta crisis se empezaría a dar la integración de los opuestos. Estos dos polos en realidad van a estar en una tensión constante. Entonces aquí si el yo es capaz de sostener y de mantener esta tensión entre ambos opuestos, lo que va a pasar es que va a permitir que el inconsciente pueda dar una respuesta o una solución creativa. Y entonces esta solución va eventualmente a dar la posibilidad de que estos opuestos puedan seguir adelante. Esto obviamente se vería, por ejemplo, en las personas que van a psicoterapia o que simplemente la propia experiencia de vida, uno va notando cómo a medida de que se les van presentando desafíos o retos, ellos van superando estos conflictos, ellos van avanzando. Y lo que van haciendo es que van asumiendo nuevas personas y poco a poco cada vez van integrando más partes de sí mismo que antes rechazaba o que antes le resultaban inaceptables. Entonces, allí es como precisamente vamos notando cómo se va dando esta integración de estas polaridades. También hay que entender que la gente va a ir cambiando a lo largo de su vida y precisamente la persona es una herramienta efectiva para la adaptación y para el cambio. Esto va a permitir que vaya desarrollándose una mayor flexibilidad y también por consiguiente va a permitir que se puedan ir eliminando viejos patrones que hay en el yo, o sea, se van modificando, ¿sí? De modo que puedan ser más acordes con el yo, con el verdadero yo, y que empiece a darse también esta integración. Entonces, pues ya al final del día, para concluir, tanto la persona como la sombra son dos caras de la misma moneda. Y precisamente entender esta dualidad, entender
este par de opuestos nos va a permitir también el que podamos, por un lado, conocernos mejor y por otro lado, que también seamos capaces de poder tener una vida más auténtica, poder tener una vida más completa y entender a final de cuentas que todo esto es un proceso de integración. Y este proceso, en tanto más se vaya desarrollando, más va a permitir que nosotros podamos alcanzar esa completud del ser, esa completud que estamos buscando todos. Y bueno, pues esto sería todo para mi presentación del día de hoy. Espero que haya quedado claro el concepto de la persona. De la sombra, eventualmente voy a seguir haciendo más videos para que podamos ahondar un poco más en este tema y especialmente también ejercicios de cómo poder trabajar con ella. Y bueno, pues muchas gracias por quedarse hasta el final, por ver el video y como siempre les mando un fuerte abrazo y luz y amor para todos. Gracias. Bye.